confirmación. Ok, Ya. quería dejarles saber que hoy estamos, me toca el tema a mí y en realidad no iba a hablar de este tema, iba a hablar de otra cosa, pero Grisel hace unos días fue la confirmación de Dios para el tema no. En realidad tenía otra cosa, pero bueno, como uno tiene planes, pero Dios tiene los de él, entonces vamos a hablar de algo que es muy sencillo, aparentemente, pero en realidad es esencial para la vida de todas nosotras. Y pues en Inata nosotros tocamos temas que te ayudan a recuperar tu identidad y que tienen que ver con tu carácter. Entonces, el tema de hoy se llama No y obviamente tiene que ver con el carácter de cada una de nosotras. Entonces, así brevemente, y no nos vamos a demorar mucho porque sé que todas tenemos cosas que hacer, así brevemente quería decirles el significado de la palabra no. Entonces, el no se usa obviamente como una negación. Cuando yo digo la palabra no, yo digo que alguien no sabe la lección, es un ejemplo. O a veces si yo te pregunto, Grisel o Lizoe o Jennifer, ¿quieres comer? Y ustedes me van a decir no o sí, depende de lo que quieran. O digamos, si yo te mando a hacer a ti algo que tú no quieres, tú me vas a decir no, no lo voy a hacer. También usamos la pregunta, por ejemplo, muchas veces usamos el no mal empleado. Es decir, no podríamos pasar. En vez de decirle a la persona, puedes pasar, tú le empiezas la pregunta con un no por delante. No, no puedes pasar. Ajá. Ajá, eso ya es negación. Exacto. O por ejemplo, no vas a venir a mi casa. Si yo quiero que alguien venga a mi casa, le digo, ven a mi casa. Pero a veces empezamos la pregunta con el no. O en el habla hispana. Sí, pero los latinos tenemos esa costumbre. Ajá, mal costumbre. O también hacemos como que, ¿cómo no? Forma agradable de contestar. Es decir, no sé, si yo te digo, Grisel, tú puedes hacer algo y tú me dices, ¿cómo no? En vez de decir, claro que sí, sino que me respondes de una vez con el no. Entonces, esos son ejemplos que tenía para que más o menos vayamos entrando en materia de cómo estamos utilizando el no y cómo se debe utilizar el no, porque el no obviamente es una palabra que se usa para negación. ¿Y cómo utilizo el no? Entonces, en el día de hoy quiero que nos mentalicemos de cómo utilizamos el no y cómo utilizamos el sí. Entonces, el no lo podemos obviamente utilizar de una forma inadecuada, completamente inadecuada. Es una palabra que solamente tiene dos letras. Si se ponen a ver, el no y el sí son palabras bien cortas. Creo que son de las más cortas que tenemos. Son dos palabras. Y obviamente lo empleamos como una negación. Quiere decir que cuando yo digo no, es porque no quiero hacer algo. Usted usa el no. Cuando tú usas el no, es porque no estás aceptando algo, ¿verdad? Entonces, cuidar lo que hablamos con nuestra boca y lo que proyectamos. No se oye, se está cortando. ¿Ya? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Grisel? ¿Me escuchan? Yo sí te estoy escuchando. Grisel, de pronto Se tu está cortando un poquito. Tu señal, no te Parece muevas que de es el donde internet estás. de ella, sí. Ah, ok, no te muevas de donde estás. ¿Ya? Ok, entonces el no lo usamos cuando estamos aceptando que no deseamos algo. O sea, yo no quiero hacer algo y yo digo no. Y entonces, para poder utilizar el no, obviamente, con nuestra boca tenemos poder en lo que hablamos, entonces necesitamos cuidar lo que decimos con nuestra boca y proyectamos hacia los demás. Si yo digo, como les dije antes, no pasas a mi casa, de una vez te estoy diciendo, no pasas a mi casa, en vez de decir, te estoy preguntando con el no por delante, no pasas a mi casa, en vez de decirte, pasa a mi casa. Entonces estoy poniendo una negación en la pregunta. Otra vez, el no mal empleado. Y obviamente en la vida muchas veces no recibimos porque usamos nuestra boca incorrectamente. Y eso fue lo que yo recibí. Obviamente en el Salmo 141:3, la palabra de Dios dice, pon guarda a mi boca,
oh Jehová, y guarda las puertas de mis labios. O sea, quiero que sepan que los labios son puertas que se abren y se cierran, la boca. Y entonces ahí dice que debemos poner guarda y guardar la puerta de los labios. Si no fueran tan importantes, no pudiéramos emitir sonidos. Y nuestra boca verdaderamente tiene poder, especialmente porque podemos decir, podemos hablar a la atmósfera. Entonces, tener cuidado con lo que decimos. Ahora, no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que no debamos utilizar la palabra no, porque ya van a ver por qué es esencial. Ahora, como estamos hablando del no, obviamente tengo que hablar del sí. El opuesto al no es el sí por consecuencia. Entonces, cuando tú dices no, estás negando algo, y cuando tú dices sí, estás aceptando algo. Comúnmente utilizamos esta palabra para ponernos de acuerdo. Si yo le digo a Grisel, vamos a vernos, y Grisel me dice sí, es porque estamos en acuerdo. Si yo les dije, vamos a reunirnos a esta hora, y todos me dijeron sí, es porque estamos en acuerdo. Entonces, manifestamos el sí cuando nos hacemos un acuerdo con alguien, con algo, accedemos a algo, y ese es el sí. El opuesto al no, estoy aceptando, accediendo. Entonces, se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver el no con el sí? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues tiene mucho que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Cuando yo digo sí, cuando yo digo no, tiene que ver con mi carácter, con la personalidad. Entonces, me van a decir, ¿qué quiere decir que tiene que ver con mi carácter? Pues, ¿cómo les parece que el carácter es el genio o la personalidad de cada cual? Cada cual tiene un genio y una personalidad, ninguno somos iguales. Y el Salmo 32:9, y las invito a que lean el Salmo 32, porque definitivamente yo no iba a hablar de esto, pero le dije, Señor, que voy a hablar, o sea, no tengo nada preparado, y me dio el Salmo 32, y cuando empecé a analizar el Salmo 32, que habla del perdón, hubo un versículo específicamente, que era el 32:9, que decía, no seáis como el caballo. Y yo dije, ¿qué? Y luego decía, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces yo dije, ven, déjame, ¿cómo le voy a explicar a la comunidad de Inata qué es lo que me estás queriendo decir? Entonces, ¿cómo sabemos cómo no ser como un caballo, como un mulo? Para poder entender cómo no ser, tenemos que saber cómo son, ¿verdad? O sea, para yo saber cómo no debo ser, debo saber primero cómo son. Correcto. Entonces aquí van las características de un caballo y de un mulo, para que pongan atención. El caballo, por lo general, es manso. Y la palabra te dice no ser como el caballo o como el mulo. El caballo, por lo general, es manso, muy posible de ser abordado y adiestrado. El caballo se guía por los instintos. Ante la posibilidad de una amenaza, el caballo reacciona. Escuchen bien. Entonces yo puse aquí, ante una amenaza, el caballo reacciona. Tiende a ser dominante. Y no es violento, o sea, no es violento, pero es dominante. La agresividad no forma parte de su naturaleza, pero prefiere, ahí fue donde yo dije, wow, prefiere huir antes de combatir. Si se siente que está en peligro, el caballo da patadas o incluso muerde. Entonces yo dije, wow, Señor, tú nos estás diciendo no ser como el caballo o no ser como el mulo. Y me estás diciendo que el caballo es manso, ante una amenaza reacciona y encima huye antes de combatir. Y que si se siente que está en peligro, simplemente da patadas o muerde. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Fíjate que los caballos tienen 3 diferentes tipos de sangre. Entonces está el caballo de la sangre caliente, el de la sangre fría y el de la sangre tibia. La caliente son activos, nerviosos y alertas. Los fríos son tranquilos y son mansos. Y los tibios tienen todas las características. Activos, nerviosos, alertas, tranquilos y mansos. Eso es para que sepan lo que es el caballo, las características de un caballo. Y ahora, ¿qué quiere decir el mulo? Bueno, quiero que sepan que el mulo prácticamente son los animales que se utilizan para llevar carga.
durante toda la historia son los animales más maltratados del mundo. No sé si lo saben, pero los burros se ven como animales, ve para allá, animales que no tienen mucho que dar, simplemente para transportar, para dar carga. Estoy en una conferencia, Mateo. Aquí llegó mi hijo. Entonces, ellos tienen, sí, vaya para allá. Tienen la paciencia, la resistencia, la seguridad y un sentido común y toleran la sequía. Esto me llamó mucho más la atención porque los mulos son de carga. La gente los utiliza para abusar y transportar muchas cosas, pero aparte de todo tienen paciencia, resisten, son seguros, pero lo más que me impactó fue que toleran la sequía. O sea, ellos están bien pasando sed. Están bien en el desierto, lo toleran, sus cuerpos desarrollaron esa tolerancia, pero, ve para allá, dice que tienen entendimiento, espérenme un momento, ve para allá, este hijo mío, tienen entendimiento, entonces dice el Salmo 32:9, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Entonces ya vimos lo que hace un caballo y lo que hace un mulo. Ahora, ¿qué quiere decir tener entendimiento? Tener entendimiento quiere decir tener sabiduría, conocimiento para distinguir. El entendimiento es un don de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos cómo ser y cómo no ser? Necesitamos pedirle ese don a Dios, ese don de entendimiento. Mateo, un momento. Espérenme un momentico. Voy a apagar. Sí. Ah, ya le dije que espérenme un momentico y salió. Cierra, Mateo. Entonces necesitamos tener entendimiento. ¿Cómo sabemos y cómo obtenemos el entendimiento? Para distinguir. Obviamente, la sabiduría y el entendimiento son hermanas. Ciérrame. El entendimiento es el don de Dios, es un don que Dios nos otorga y necesitamos tenerlo para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Muchas veces, ¿por qué puse cabestro? Porque es la cuerda que se le pone al caballo para poder manejarlo. O sea, para que tú puedas manejar un caballo y dominarlo, tú lo tienes que llevar y la persona que se monta en él es el jinete que lo lleva y que el caballo hace lo que él quiere, ¿verdad? Y el mulo necesita freno porque anda, y hay otros que necesitan freno. Entonces, hay muchas veces en nuestra vida en la que decimos el sí o el no como si fuéramos caballos o mulos. O lo decimos muy rápido o lo decimos muy despacio. Y no tenemos entendimiento de lo que estamos diciendo. Y si esas palabras no fueran importantes en nuestras vidas, no tuvieran tanta trascendencia, porque nosotros utilizamos, quiero que sepan que si nos ponemos a escribir cuántas veces decimos sí o no diariamente, son infinita número de veces. No sé si alguna se ha preguntado, por ejemplo, hoy cuántas veces dijo sí o cuántas veces dijo no. ¿Alguien ha contado eso? No, una vez. No, No. Pero es verdad que decimos esas palabras muchas veces durante todo el día. Y no tenemos en cuenta lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Simplemente lo hacemos a veces por deporte. Un momento, porque este niño, un momento. Ciérrame. Un momento, chicas. Un momento.
Ya. Entonces, como les venía diciendo, muchas veces decimos el sí o el no por deporte y a veces somos como el caballo o como el mulo, o lo decimos muy rápido o lo decimos muy despacio y no tenemos el entendimiento para decir sí o no. O sea, lo hacemos porque es común, porque es normal. Por costumbre, por costumbre. Exacto, por costumbre. Y no tenemos el entendimiento para simplemente saber cuándo ser mansos, saber cuándo ser un poquito más tolerantes, cuándo no serlo, porque quiero que sepan que hay veces en las que sí necesitamos ejercer el no y decir no, no está mal. Hay veces que las personas se sienten culpables al decir no y no tienes por qué sentirte culpable. Si al decir sí no vas a estar satisfecho, es mejor que digas no. Entonces uno a veces quiere decir todo el tiempo sí y no practica el no. Entonces hoy quiero hacer el ejercicio y yo sé que suena chistoso, pero que hagamos el ejercicio y digamos no, y no porque sea algo negativo, sino porque tenemos que empezar a emplear y a ejercitarnos, entendiendo que hay veces que tenemos que decir no y hay otras veces que tenemos que decir sí. Inclusive Dios mismo, hay veces que nos dice sí y hay veces que nos dice no. Y si esas dos palabras tan cortas no fueran importantes, Él no las diría. Él no estaría diciéndonos sí o no. Entonces necesitamos tener entendimiento para no ser como el mulo o como el caballo, que a veces necesitan tener freno o que necesitan que alguien les esté dando para que hagan lo que, o sea, Dios no quiere que Él nos esté dando para que, como con una cuerda, para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Necesitamos pedirle entendimiento y no ser como el caballo, como el mulo. Estar diciendo cosas porque sí, estar haciendo cosas sin sabiduría, sin entendimiento. Eso no es lo que Él quiere para nosotros. Y muchas veces somos muy rápidos. Yo no pienso, o sea, yo la verdad cuando digo sí o no, es muy rápido. Yo no me detengo a pensar sí o no, si me va a afectar o no me va a afectar. Y creo que eso nos pasa a todos. El sí y el no son palabras tan cortas que se han vuelto casi deporte, que las decimos todos los días y no miramos las consecuencias que tienen el sí o el no. Y estas son cosas que tienen consecuencias porque quiero que sepan que el sí y el no son decisiones. O tú aceptas algo o tú no aceptas algo. Y todo tiene una consecuencia. Lo que yo diga o haga hoy tiene una consecuencia para mí mañana. Entonces, por último, viendo obviamente las características del caballo y del carácter del caballo y del mulo, entendemos que Dios nos dice no, sean como ellos. Para poder ser personas entendidas y prevenir o evitar equivocaciones, debemos basar nuestro sí y no en lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces es fácil pensar que no es una palabra que uso todos los días dependiendo de cómo. Es muy fácil pensar que no es una palabra que uso todos los días, pero dependiendo cómo la use, tendré consecuencias en mi vida. O sea, nosotras utilizamos el no todos los días o el sí todos los días, pero dependiendo de cómo yo use el sí y el no, eso va a tener una consecuencia o positiva o negativa en mi vida. Si cuando yo, como les dije, si cuando yo digo no, me siento culpable, necesito analizar por qué me cuesta el no, porque quiero que sepan que el no también se emplea. Y el no es cuando tú quieres negar algo, cuando tú no quieres hacer algo, es válido. Y muchas veces nacemos o nos criamos diciendo sí, aceptando muchas cosas que a veces no están correctas. Y por encima de mí, acepto cosas que no están correctas. Y debo saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Y cortar con costumbres, pero pedir el entendimiento que solamente viene de Dios. Porque el sí y el no lo hemos empleado por costumbres que hemos venido viviendo, pero no pedimos el entendimiento para decir cuándo sí o cuándo no. Entonces, mi carácter debe ser obviamente como el de Cristo y no complacer a los demás. Eso es así. No vivimos para complacer a nadie, sino vivimos para complacerlo a Él y sabiendo que debemos tener entendimiento. Debo analizar mis decisiones diarias,
y aceptar cuando Dios me dice no o sí, pues Él usa esta palabra y yo tengo también la autoridad, porque somos hijos, tenemos la misma autoridad para utilizar el sí o el no de la manera correcta. Él no nos dio poder en la boca y mucho menos nos dice que nuestra boca son como las puertas para tomar decisiones incorrectas. O sea, Él nos dio autoridad con nuestra boca para tomar decisiones correctas. Guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Necesitamos tener entendimiento para decir esas palabras tan cortas y esas decisiones diariamente de sí o de no. Como testimonio, yo en mi lógica racional me iba a ir del lugar donde estoy viviendo porque obviamente era más barato, era más flexible, era lo que mis ojos veían y yo dije, me tengo que ir de aquí, voy a decir que no más. No lo consulté con Dios. Cuando ya Dios me dijo, consúltalo conmigo, en un día me dio la respuesta y me dijo, no te vas. ¿Por qué? Porque si de verdad, y eso fue una decisión que se la entregué a Él. Si yo le entregara mis sís y mis nos todo el tiempo, pues obviamente caminaría por donde Él quisiera que yo fuera sin desviarme. Muchas veces solamente le consultamos decisiones trascendentales, pero nosotras decimos sí o no todo el tiempo en nuestro día. Sí para un hijo, no para un esposo, sí para un amigo, no para un negocio. O sea, sí me meto en esto, no me meto en esto. Son decisiones que si el día tiene 24 horas, creo que podemos llegar a tomar muchas decisiones durante más de una decisión por hora. O sea que si decimos que más o menos tomamos decisiones, un día tiene 24 horas, de las cuales yo estoy despierta, digamos, 18, 15, quiero que sepan que en esas horas, mientras yo estoy despierta, mi mente está trabajando. Y durante todo ese tiempo yo estoy tomando decisiones, con un sí o con un no. Entonces es importante saber y pedir entendimiento para cosas que son ilógicas, que nunca pediría entendimiento porque en el raciocinio de nosotros no tiene sentido pedir sabiduría porque se supone que lo sabemos todo y no, necesitamos tomar decisiones correctas con entendimiento que viene siendo el don de Dios. Y para terminarles el cuento largo, corto, al final Dios me dijo, no te vas, no te vas, y no me fui. No me fui porque Él no quería que me fuera, porque Él tenía mejores planes, aunque obviamente voy a seguir pagando y un poco más caro, pero si Él me dijo que no, es con un propósito y yo debo aceptar el no de Él. Y que cuando Él cambia los planes es por algo mejor, aunque en mi mente yo ya tenía algo diferente. Entonces, aparte de que eso me pasó, aquí tenemos también otro testimonio prácticamente igual. Grisel, cuéntanos tu testimonio. Bueno, ahora no te puedo contar. Ah, bueno, ella no nos puede contar, pero ella prácticamente tenía algo similar, como yo. Entonces, en realidad, decisiones tan fundamentales y trascendentales como irme de un lugar, mirar qué trabajo voy a coger, qué compra voy a hacer, No, dónde voy a... si te va a alcanzar el presupuesto, ¿entiendes? Si tienes la mano en lo que... O sea, no hacerlo a lo loco, pensándolo. Exacto, pensando por lo que vemos. Uh-huh. Exacto, si podemos invertir en un negocio, si tenemos el tiempo, si me debo meter con esta persona, si debo decir sí a esta amistad, si debo decir sí a este grupo, si debo estar en este ministerio, si debo tener estas compañeras, si debo ir a este lugar, o sea, cosas que damos por sentado. Voy a aplicar un trabajo. Si Dios te dijo verdaderamente si es ahí donde tienes que trabajar, porque por fuera se ve muy bien, Ya. pero es en realidad lo que Él quiere para ti, porque por eso es que nos desviamos. No sé si sabes que yo estaba en un grupo que no sé si te lo he comentado de solteros. Y entonces en el grupo, yo me metí al grupo, ¿no? Porque estaba con otras personas y todo eso, pero entonces para cada vez que iba a tomar una decisión, pues como que uno se encontraba, tú sabes, como que tenías que depender de si decía sí, no le gustaba a la persona, si decía no, esto y lo otro.
Y ahora que me salí de eso, como que me siento, desde que pasó esto, yo digo que esto del coronavirus vino a pasar para darme cuenta de que con las personas estaba con las personas equivocadas y estaba haciendo lo que quería otro, no lo que yo quería o lo que Dios quería que hiciera. Exactamente. Y qué bueno que tocaste este tema, porque muchas veces cuando vamos a tomar una decisión, lo más fácil es, oye, ¿qué me aconsejas? Dime, fulanita, tal. Y estamos tomando la decisión equivocada porque es otro ser que falla y la que necesita la respuesta soy yo, pero con él. Es una relación individual. Yo no puedo opinar. Así es. Entendí que cuando opinamos confundimos y que debemos tener mucho cuidado con nuestra boca. Así es una realidad. A veces tendemos a buscar primero opiniones en nuestras personas alrededor, incluyendo nuestro esposo, mamá, papá, que no está mal consultarlo, pero sabemos que nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, lo primero que debemos hacer es consultarlo con Dios y buscar o esperar una respuesta por parte de Él. Y a veces, mira, yo pienso que a veces con todo lo que vivimos a diario, hasta se nos olvida. Yo creo que inconscientemente, qué pena que estoy así, sino que estoy cambiando a mi hija poniéndole la pijama. No sé si decirlo como que pecamos por de pronto dejar a Dios de un lado en nuestras decisiones, y a veces creo que hasta inconscientemente, y llega ese momento en donde tú dices, Dios mío, pero ¿qué pasa? Y es ahí cuando decimos, ok, dije, Dios mío, no he orado, no he leído la Biblia, no he buscado respuestas donde debo buscarlas verdaderamente. Entonces, bueno, eso quería aportar. Exactamente. Y no, en serio, yo no iba a hacer este tema, pero eran demasiadas diosidencias a la vez, y fue como inmediatamente que Dios me dijo, o sea, si tienes que hacer este tema, necesitan entender cómo ser y cómo no ser, y necesitan entender que las decisiones que toman diariamente afectan su futuro. O sea, tú no puedes ver con los ojos de la naturaleza y tienes que actuar. O sea, está el que actúa muy rápido, que necesita freno, que usualmente esa era yo, que siempre movimiento y necesitaba un freno, o está el que necesita literalmente una soga y que le estén dando varazos como a los caballos, que le estén dando ¡hurra! ¡Arre! Duro, duro para que tome una decisión, para que diga un sí o para que diga un no. Y él no quiere eso. Él no quiere eso. Él quiere que cuando él te diga sí, tú estés diciendo sí. Y cuando él te diga no, no. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. Muchas veces vamos a él te va a decir sí a algo que tú ya dijiste no. Y va a haber una pelea interna. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero es necesario obedecer a lo que él te dice y no a lo que la gente te dice, porque muchas veces se mete uno en cosas ilógicas y luego tiene pérdidas. Exacto, en cosas que no tienen sentido y terminamos teniendo pérdidas. Y a nadie le gusta perder. ¿Alguien aquí que le gusta comprar, pagar una ropa y que se le pierda la ropa en el mall? No, a ninguno. Claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tomando decisiones por deporte y terminamos perdiendo cuando no tenemos entendimiento. Así que eso era lo que quería decirles en el día de hoy, porque eso fue algo que fue demasiado, no coincidencia, sino una diosidencia, donde en la misma semana las dos tuvimos un no rotundo de no te mueves, estás quieta, quédate quieto. Y eso es otra cosa. Grisel se parece mucho a mí en el sentido de que ella es muy activa. Entonces, ella como yo necesita un freno. Ajá. Y Dios le está diciendo, quédate quieta, pero como toda la vida se ha acostumbrado a estar en movimiento, entonces eso es casi imposible. Pero cuando Dios te dice, quédate quieto, tienes que entrenar tu cuerpo. Otras personas que antes estaban quietas y ahora se están moviendo porque el Señor las ha llevado a ese nivel. Personas que estaban estancadas en quietud y el Señor las está llevando a que se muevan. Y entonces todo trabaja en una manera diferente. Nadie puede decirle a alguien, oye, quédate quieto, te voy a poner un freno, oye, te voy a dar para que te muevas. Eso solo lo hace Dios. Dios sí, yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto. Soy. El tiempo de Dios es perfecto y Él es el que nos aquieta, ¿no? Él es el que nos pone donde debemos estar. Por muy difícil que nosotros veamos la prueba o que nosotros podamos emitir algún tipo de juicio, al final es simplemente entregar, tener fe, tener confianza de que todo va a estar bien.
Sí, y a veces por esas decisiones paga las consecuencias, porque las cosas no salen como tienen que salir y ahí mismo tú dices, wow, metí la pata, entonces ya estás pagando por los errores que hiciste, ¿entiendes? Y ya es muy tarde, exacto. Ya para qué te arrepientes si ya metiste la pata y ahora como, o sea, primero uno no le hace caso a Dios, luego le va mal y le echa la culpa. Porque es que siempre vamos a buscar un responsable, un tercero, por no asumir nuestra responsabilidad. Exactamente. Nos va mal en el trabajo, pero nos dejamos de abusar. Nos Sí. va mal con nuestros hijos, pero no ponemos límites, no ponemos estructura. Hay que aprender, uh-huh. yo pienso que hay que aprender a utilizar esta palabra, como dices tú, Nati, el momento indicado, cuando hay que decir un no al abuso, un no me presto más para esto, un no, no me presto para esto, o sea, no me dejo abusar. Exacto. Más nada. Exacto. Y no tenerle miedo al no. Entonces, en el día de hoy quería que practicáramos todas en coro. 1, 2 y 3. No. 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 Okay. No, no. No, no. Porque es muy fácil decir sí. Estamos autoprogramadas a decir a todos sí, 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 sí. Y nos da miedo decir no. Es verdad. Y cuando Dios nos dice no, entramos en pánico. Yo sé. Entonces, bueno, eso era lo que les quería dejar en el día de hoy. La próxima semana, si tienen temas, vamos a tener a la psicóloga Fiorella hablando de temores, que eso sí ya es otra rama, porque me imagino que todos tenemos algún temor. Me imagino, no, estoy segura. Y ella nos va a estar hablando de temas, entonces de verdad que las exhorto, si tienen amigas que estén en depresión, si tienen amigas que estén, o sea, la que necesite ayuda psicológica completamente gratuita, este es el momento. Ok, perfecto. Gracias, Natalia. Bueno, las dejo. Listo, gracias. Igualmente, Dios los bendiga. Bye. 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 Gracias por todo, ayuda mucho. Ay, no, a ti. Un beso.